Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik del ISEPSI te trae la realidad caliente de nuestro país. Y como todos los domingos está en línea Isaac Yuyo Rudnik, que es director del ISEPSI, que nos va a comentar un poco cómo viene la cuestión económica en nuestro país. ¿Cómo va, Yuyo? Bien, un gusto como siempre estar con ustedes el domingo. Contanos, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, en líneas generales, durante los últimos días, hace ya más de esta última semana, se vienen coincidiendo entre los distintos sectores que analizamos este proceso y que son, digamos, también los que son protagonistas de la oposición y del gobierno, en que hay una coincidencia en que la crisis económica está retroalimentada muy fuertemente y prácticamente determinada por la crisis política. El elemento, digamos, quizá que se va también apareciendo de una manera más preocupante, que es una crisis política que se va agudizando y entonces, como en otros momentos del proceso democrático, de la recuperación de la democracia en adelante, tiene posibilidades o hay posibilidades de que no se pueda resolver por los mecanismos institucionales. ¿Qué significa esto? Resolverse por los mecanismos institucionales, que la Constitución marca que hay elecciones cada 4 años para elegir el gobierno. Cuando el gobierno no cumple con las expectativas en el periodo, digamos, adecuado, el periodo marcado por la Constitución, que son los 4 años y nuevas elecciones, y la población vota a otro gobierno. Cuando hablamos de una crisis de otras características que no puede ser encaminada de esta manera, bueno, como ha sucedido en otros periodos de este tiempo que llevamos de recuperación de la democracia, el gobierno tiene que irse y se produce un periodo de transición y se convoca a nuevas elecciones. Bueno, esto es una situación que viene apareciendo lentamente y que se va instalando como parte de la discusión política general. ¿Cuáles fueron las situaciones en que en otras oportunidades se dieron? ¿Cuáles fueron los protagonistas principales de estas situaciones y que hoy aparecen nuevamente en el escenario? Bueno, uno de ellos que es el proceso inflacionario, que, bueno, en otras oportunidades, tanto en el último periodo de Alfonsín como en los últimos años y de la década del 90 y principios de esta década, sobre todo con el gobierno de De la Rúa, la inflación se convierte en hiperinflación, no puede ser encaminada por el gobierno y aparecen los actores políticos, económicos y sociales disputando cuál debería ser la salida. En general, ¿qué es lo que parece? De un lado, las propuestas son de devaluación, reforma laboral, aumento de tasas de interés, apertura de la economía como parte de la solución, generalmente, no tan generalmente, sino siempre, impulsadas por los sectores de la economía más poderosa. Desde los sectores populares, los trabajadores, los distintos sectores sociales que componen el campo popular, las propuestas son aumento de salario, de jubilaciones, tasas negativas para las pymes y las cooperativas, protección de la economía. En esta etapa, ahora actual, se agregan otras propuestas de un lado y de otro que tienen que ver en particular con el momento que vivimos. De un lado aparece el tema en discusión de las asignaciones sociales, si deben ser eliminadas o deben ser sostenidas, si debe haber aumento a estas asignaciones o no, y del otro lado las bajas o el sostenimiento de las retenciones de las exportaciones de los productos del campo. ¿Cuál es la situación inmediata anterior que tenemos? Bueno, asume este gobierno, viene el proceso de la pandemia en el 2020 y hay una profunda recesión. En el 2021 tenemos recuperación de un 10%, sí, que, digamos, daba la impresión de que anunciaba un proceso de continuidad durante este año 2022
de continuidad de esta recuperación. A principios del 2022 se nos viene la guerra y el inicio de una crisis global que está en curso. Esto pone en cuestionamiento no solo el crecimiento, en particular la continuidad del crecimiento, sino la manera en que se va a distribuir ese pequeño crecimiento, o si no, quién va a pagar los costos de una nueva crisis al estilo del 2020, de menor envergadura, pero que igualmente compromete los ingresos del país. La salida de Guzmán marca el final de un periodo en que la crisis se tapó fundamentalmente primero con la pandemia y después con la recuperación del 2021. Ahora asume la nueva ministra, la ministra Batakis, y nuevamente, ¿qué es lo que se plantea? Una agudización de la puja distributiva, justamente en cómo se va a encaminar este proceso. Si se va a encaminar con medidas que van a favorecer a los sectores más poderosos, mediante baja de retenciones, mediante aumento de las tasas de interés, mediante una política orientada a frenar la recuperación y a contener las importaciones y a producir una evaluación que aumente los ingresos de los sectores más poderosos, o una salida que frene la inflación mediante medidas que impidan el aumento o el sostenimiento de las ganancias de los sectores más poderosos, que obviamente sus ganancias van creciendo en un contexto de suba de los precios internacionales de los productos que exportan. ¿Qué medidas ha tomado la ministra Batakis que de alguna manera incline la balance para uno o para otro lado? Prácticamente ninguna. Es como que la situación va siguiendo un rumbo, haciendo la plancha prácticamente. Tal cual. Lo cual obviamente plantea esta situación de una enorme incertidumbre de si efectivamente van a ser los trabajadores y los sectores populares los que van a pagar el precio de una crisis que se profundiza día a día, o va a haber medidas que efectivamente le recorten las ganancias a estos sectores más poderosos y pueda haber un alivio en la situación de los trabajadores y los sectores populares. Bien. Y nuevamente, como las etapas anteriores de crisis económica que desemboca en una crisis política que no puede ser encaminada dentro de los términos de los plazos que marca la Constitución de una elección cada 4 años, la inflación vuelve a ser el protagonista principal de este proceso. Y bueno, es lo que estamos esperando de si efectivamente vamos a tener una orientación económica que siga haciendo la plancha, como de que asumió la nueva ministra, o va a tomar medidas que marquen claramente cuál es el rumbo que van a seguir, si se van a inclinar por una política redistributiva o se van a inclinar por una política que vaya a favorecer a los sectores más poderosos. Muy bien. Seguiremos, como decimos siempre, analizando cómo sigue este proceso la próxima semana. Muy bien, muchas gracias, Yuyo. Era Isaac Yuyo Rudnick, el director del ISEPSI. Toda la información del ISEPSI la pueden tener en www.isepsi.org.ar. Allí está todos los informes del ISEPSI para consulta.